Buenas tardes a todos. Fabricio Ramírez Tosar es mi nombre. Soy técnico superior en seguridad y accidentología vial. También tengo cursada la carrera de licenciatura en criminalística. Estoy realizando mi tesis, precisamente en el tema de balística. Me diplomé en criminalística y criminología por la siglo XXI. Me especialicé en homicidios con el licenciado Proeger y actualmente trabajo como investigador de fraudes en un estudio analista de siniestros, ¿sí? Donde aplicamos muchos conocimientos de criminalística, herramientas de la criminalística para resolver este tema de los fraudes, ¿no? La idea hoy con este módulo es mostrarles básicamente la parte de la criminalística que se dedica a la identificación humana, ¿sí? La parte de huellas y rastros, ¿sí? Papiloscopía. ¿Por qué es tan importante la parte de huellas en criminalística? Porque hablamos de una identidad. Es muy importante identificar a una víctima, a un victimario. No simplemente señalar y decir fue esa persona, sino identificarlo con un método fehaciente, saber verdaderamente la identidad de esa persona. Y las huellas demostraron ser uno de los métodos más fiables, junto con ADN, odontología y otros métodos, ¿no? ¿Dónde comienza el desarrollo de la papiloscopía? Comienza con este hombre, con Juan Bucetich. Juan Bucetich nació en lo que era el Imperio de Austria, que luego se transformó en Yugoslavia, que luego se transformó en Croacia, Serbia, se fue dividiendo, ¿vieron? Él era antropólogo. Llegó a la Argentina, este era el verdadero nombre, ¿no? Acá en Argentina, cuando ingresó al puerto, lo anotaron como Juan Bucetich. Antropólogo de profesión, ingresó a la policía, pero él siempre le interesó el estudio de los diseños que teníamos en las crestas de la tercer falange digital. Siempre le interesó desde un aspecto antropológico. Ya en la policía se le ocurrió, dice, bueno, vamos a ver si podemos identificar criminales. Así creó la ignofalangometría, que es el estudio de los diseños y los dibujos de las crestas papilares. Él en ese entonces identificó 101 tipos distintos de diseños. 101 tipos distintos. El 1 de septiembre del año 1891 se ficharon a 23 procesados por diferentes crímenes. Se hizo la ficha, ¿no? Por esa razón el 1 de septiembre se toma como el Día del Criminalista, ¿sí? Y este sistema de identificación se terminó de confirmar con el caso de Francisca Rojas, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar. ¿Qué pasó con Francisca Rojas? Muchas teorías del trasfondo de la historia de Francisca Rojas, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los hechos? Francisca Rojas mató a sus 2 hijos con un arma blanca. Luego de eso, se autoinfringió una lesión en el cuello, una lesión cortante. Fue a la policía y dijo, fue el vecino Pedro Velázquez. Ella incriminó al vecino Pedro Velázquez. La policía se llevó a Pedro Velázquez a la comisaría y le intentaron sacar una confesión. Tengan en cuenta que esto era 1892, en Necochea, provincia de Buenos Aires. En esa época no existían las garantías constitucionales, el debido proceso, principio de inocencia, el abogado presente para cuando el imputado va a declarar. No existían un montón de medios que hoy sí existen. Entonces se buscó sacar esa confesión, pero lo raro fue que Pedro Velázquez no confesaba. Él decía, yo no fui. Esto llamó poderosamente la atención de uno de los inspectores. A él no le cerraba la historia. Él no confiesa. Francisca Rojas dijo, yo no toqué sangre. ¿Cómo no tocas sangre cuando matan a tus 2 hijos y tienes una lesión cortante en el cuello? Ella no tenía sangre. Entonces, el trasfondo era muy raro. Esta persona necesitaba, este inspector necesitaba indicios o evidencias que lleven a determinar quién era el culpable. Si era Pedro o era Francisca Rojas. Fue al lugar del hecho nuevamente. Hizo el relevamiento del lugar del hecho, buscó por todos lados, por todos los medios posibles,
no encontró nada. Ya totalmente desahuciado, se estaba retirando del lugar, y cuando se estaba retirando del lugar, en el marco de la puerta, un marco de madera, encontró una huella ensangrentada. Agarró, dijo, me voy a llevar la huella. Cortó el marco, levantó la huella, llevó el segmento de marco, y se lo llevó ¿a quién? A Juan Bucetich. A Juan Bucetich le dijo, mirá, pasa esto, esto y el otro. ¿Qué podemos hacer con esto? Bucetich le dijo, bueno, vamos a tomarle la impresión de los 10 dígitos a Francisca y a Pedro Velázquez. Dicho hecho, tomaron la impresión de cada uno, compararon y se dieron cuenta que correspondía a un dígito de Francisca Rojas. Cuando le mostraron la evidencia que encontraron en su contra, ella confesó. Hay que ubicarse cuándo ocurrió esto. Hoy en día, un médico forense está muy capacitado para determinar cuándo una lesión fue autoinfligida y cuándo no. A través de las lesiones en esas criaturas se determina si hubo algún vínculo con el agresor. ¿Sí? No es cuestión de ir y cortar un marco. Se sigue un protocolo para el levantamiento de esa huella ensangrentada. Por supuesto, Francisca tenía que tener su abogado, que va a discutir todos los procedimientos que se hacen. Yo no puedo ir a un lugar del hecho y sacar un pedazo de puerta para llevarlo al laboratorio hoy en día. Hoy es distinto, ¿sí? Pero en esa época sirvió y sentó las bases de lo que después se desarrolló a posterior como la papiloscopía. ¿Sí? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Qué tenemos en el papilograma natural? Tenemos, si pudiésemos hacer un corte longitudinal en el dedo, ¿qué tendríamos? Este diseño. Por un lado vamos a tener las crestas papilares. Las crestas tienen una sucesión de poros por encima. Si pudiésemos ver una cresta, veríamos todos los poros, que es por donde sale la transpiración, que es lo que queda depositado en todos los objetos con los que entramos en contacto. Es una figura congénita la cresta papilar, porque nace en el seno materno. Cuando el feto se está desarrollando, entre el 5º y 6º mes de vida intrauterina, se empieza a conformar la cresta papilar, con su respectivo diseño. Es una figura en alto relieve. ¿Sí? Va a estar en el tejido epidérmico. La piel tiene 3 capas básicas, digamos: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la más superficial. La dermis es donde se produce la cresta. Ahí nace la cresta, en la dermis. Además que sale al exterior junto con la epidermis, ¿no? Y después tenemos el surco interpapilar, lo que tenemos en el medio. Tenemos el alto relieve, que es la cresta, y el surco, que es lo que está en el medio, ¿sí? En bajo relieve. Ahí tenemos un papilograma natural, ¿sí? Fíjense que lo que se nota más clarito en el dibujo, en la imagen, es el surco, la parte superior del surco. Lo que está más oscuro es la parte de abajo. Después llegamos al papilograma artificial, que es el que nosotros usualmente vemos, que es la impresión, calco o estampa, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Líneas y espacios. Las líneas, ¿cómo se van a formar? Las líneas se forman cuando entintamos una tercer falange y la tinta queda en la parte superior de la cresta. Y eso es lo que después se me marca en negro. El espacio es lo que no se entinta, que es el surco, lo que está en bajo relieve, es lo que me queda acá abajo, ¿sí? Ese pasaría a ser el papilograma artificial. A la hora de hacer cotejos, se trabaja con el papilograma artificial. Ya vamos a darnos cuenta por qué. ¿Qué vamos a utilizar en los cotejos? Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Que no podemos utilizar una mano para hacer un cotejo. La ficha de uso papiloscópico o papiloscópica es donde vamos a hacer el fichaje de un detenido, donde vamos a hacer el fichaje de un cadáver, de un occiso, ¿sí?
Acá tenemos una. Y creo que acá tengo que tener la otra. Acá tengo dos tipos de fichas distintos. Por un lado, tengo esta ficha en donde voy a consignar, esto después se vuelve a doblar, nos voy a consignar número de evento registro, muchas veces se puede poner el número de cooperación, número de causa, fiscal interviniente, qué técnico intervino, alias, género de la persona que estoy fichando, nombre de la persona, nacionalidad, altura, peso, complexión, datos de nacimiento, lugar de nacimiento. Una vez que llenamos esos datos, se procede a hacer el fichado de esta persona o de este cuerpo. Mano derecha se le va a llamar serie, ¿sí? Tenemos mano derecha, se le llama serie, va a estar arriba, los 5 dedos, pulgar, índice, medio, anular, meñique. Sección se le llama la mano izquierda. También tenemos los 5 dedos. Esta otra ficha también se utiliza, ¿sí? En Córdoba, cuando uno aprende huella en el instituto, aprende con esta ficha, en donde atrás le consignamos los datos, ¿sí? Y acá adelante tenemos los 10 espacios para la ficha de cada dactilar, para cada una de las impresiones. Ahora bien, al principio les nombré la papiloscopía. La papiloscopía es una rama de la criminalística que a su vez se subdivide, ¿sí? Vamos a tener dactiloscopía, palametoscopía, pelmatoscopía, keiloscopía, rugoscopía, poroscopía, entre otras. Las primeras 3 son técnicas y sistematizadas y hoy en día se utilizan. Las últimas 3 todavía no son técnicas y no están sistematizadas, están en pleno desarrollo. Pero más adelante se quiere implementar este sistema de identificación. Me refiero a la keiloscopía, rugoscopía y poroscopía. ¿Alguien sabe cuál es la keiloscopía? Los surcos labiales, exactamente. Quedan en los vasos, en la bombilla, ¿sí? En distintos elementos. La rugoscopía, paladar, las rugas palatinas. ¿Vieron que cuando uno pasa la lengua por el paladar siente como unas protuberancias? Bueno, esas protuberancias son las rugas palatinas. Dice que la rugoscopía estudia la disposición de estas arrugas, el número, el tamaño. Se hace una ficha y ahí se determina la identidad rugoscópica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esa silicona que usan los odontólogos para hacer los moldes dentales se hace en el paladar. Se saca el molde y ahí tenemos las arrugas palatinas. El problema es que tenemos que tener un registro con que cotejar estas arrugas palatinas, ¿sí? En los casos en los que tenemos cuerpos carbonizados, la boca es la que más aguanta la temperatura. No es que va a estar siempre intacta la boca, sino que va a soportar más tiempo las altas temperaturas. Entonces a veces es posible abrir esa boca y encontrar las arrugas palatinas. Se hace el molde y comparamos. Tenemos que tener con qué comparar, pero se puede. Y de hecho ya hay distintas tablas para comparar y demás, ¿sí? La poroscopía, la de los poros, pero ¿cómo? La poroscopía, hablamos de que los poros están encima de la cresta, ¿no? La cresta tiene un diseño en la tercer falange digital. Entonces los poros que están encima de la cresta también me van a producir un diseño. Entonces, a través de ese diseño intentamos determinar identidad poroscópica. ¿Sí? Está en desarrollo. Está en desarrollo. Tuve compañeros de facultad que hicieron tesis de poroscopía con muy buenos resultados. Resta trabajar más, investigar e invertir. La papiloscopía, ¿cómo la definimos a la papiloscopía? Primero de nada decimos que es la disciplina basada en principios científicos
debidamente comprobados y experimentados. Sobre esto ya se experimentó lo que se tenía que experimentar, se comprobó todo, tiene pilares que fundamentan el método, tiene su método científico, tiene su protocolo y no hay dudas de que es un método fiable. Es parte esencial de la criminalística, hablamos de la identidad. La identidad es muy importante en la criminalística, sea de la víctima, victimario, autores, cómplices, cuyo objeto de estudio es la impresión calco estampa de las crestas papilares sobrantes en la cara interna de la tercer falange digital, ¿sí? En el pulpejo del dedo, que va a ser competencia de dactiloscopía. Cara interna de las manos, una zona que se conoce como palma de la mano, va a ser competencia de la palametoscopía. Y la planta del pie, que va a ser competencia de la pelmatoscopía. ¿Con qué objeto? Brindar identidad papiloscópica y a través de ella identidad físico-humana. ¿Qué significa esto? Yo tengo una huella dubitada. ¿Cuál es el material dubitado? Algo más técnico si se quiere. Dudamos de su origen. No sabemos, no conocemos la procedencia de ese material. Como dijo la compañera, es una huella que encontramos en el lugar del hecho. Es una impresión en el lugar del hecho. Perfecto. La revelamos, la levantamos. Tenemos el material indubitado. ¿Cuál pasaría a ser el indubitado? Sabemos de dónde salió. ¿Por qué? Porque nosotros obtuvimos esa huella o porque hay una ficha con nombre. Sabemos de dónde viene esa huella. Entonces, comparamos estas dos huellas. Resulta que el cotejo es positivo. Son iguales. Ahí logramos la identidad papiloscópica. Es positivo, fueron dejadas por la misma persona. Entonces, si cada persona tiene huellas distintas a la otra, podemos decir que una única persona pudo dejar esas dos impresiones. Por ende, creamos una identificación físico-humana. Llegamos a una identificación físico-humana. ¿Sí? La dactiloscopía, rama técnica y sistematizada. De nuevo, tiene su método científico, tiene su protocolo, cuyo objeto de estudio es la impresión calco estampa de las crestas papilares sobrantes en la cara interna de la tercer falange digital, como ya habíamos dicho. Y el objeto que tiene es establecer identidad dactiloscópica y a través de ella identidad físico-humana. Ahora, si vamos a la definición de palametoscopía, es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Exactamente, vamos a cambiar de dónde obtenemos la impresión. Acá vamos a usar la palma de la mano, ¿sí? Con el objeto de establecer identidad palametoscópica. Y si vamos a pelmatoscopía, es la misma y usamos la planta del pie con el objeto de establecer identidad pelmatoscópica. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Dijimos que es un método que está fundamentado. ¿En qué se fundamenta la papiloscopía? En sus tres pilares fundamentales, que son la perennidad, la inmutabilidad y la variedad infinita. La perennidad habla de una propiedad que van a poseer las huellas de permanecer con el individuo, la persona, desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina, que es cuando se empieza a formar la huella, hasta después de la muerte. O sea, durante toda nuestra vida y hasta después de la muerte vamos a tener huellas dactilares. La inmutabilidad me va a hablar de una propiedad que dice que el diseño de las huellas dactilares va a ser idéntico desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina hasta después de la muerte. Es decir, nunca va a cambiar. Siempre vamos a tener el mismo diseño. Y la variedad infinita es esa propiedad que indica que
no hay dos huellas iguales, no solamente entre distintas personas, sino que nosotros mismos no tenemos dos huellas iguales. Cada uno tiene 10 diseños distintos. Acá bien podríamos contar cuántos somos, multiplicamos por 10 y tenemos la cantidad de diseños distintos que existen en este lugar. Lo podemos hacer extensivo al resto del mundo. No hay dos diseños iguales. ¿Estamos con los pilares? Hablamos de identidad. La identidad de las cosas. La identidad de las cosas habla de un conjunto de características y particularidades de fabricación o adquiridas. Fabricamos una cosa, fabricamos un teléfono celular. Va a adquirir características durante esa fabricación que lo van a hacer único. Y durante la vida útil del teléfono va a adquirir otras características que lo van a seguir haciendo único. Lo mismo va a pasar con las personas. Pero en el caso de los humanos vamos a hablar de un conjunto de características y particularidades de origen congénito, en el seno materno, la panza de la mamá, o adquirido. Tenemos características con las cuales nacemos y características que adquirimos durante nuestra vida, que nos van a hacer únicos dentro de nuestra misma especie. Y después tenemos un principio de mismidad o un principio de identidad, que dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto, distinto a lo demás dentro de su misma especie. Suena raro, suena rebuscado. Véanlo de esta manera. Yo soy igual a mí mismo, ¿sí? La compañera es igual a sí misma, pero si ella es igual a sí misma, no va a ser igual a mí, porque solamente es igual a sí misma. Ese es el principio de identidad. Por eso cada uno es único en el mundo. Y acá suelen preguntar qué pasa con los gemelos idénticos. Ahora, los gemelos idénticos, ¿tienen las mismas huellas dactilares? Bien. ¿Tienen el mismo perfil genético? Acá se complicó. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Y los que no dijeron nada? No tienen el mismo perfil genético. No hay dos perfiles genéticos iguales. Perfil genético, el ADN. No hay dos ADN iguales. Es único para cada persona. Obviamente van a tener similitudes porque son familiares, de la misma forma que vos tenés similitudes con un hermano, con un padre, con una madre, familiar directo de sangre. Pero no van a ser iguales. Algo va a cambiar. No, pero... Puede ser que no, pero he visto casos, no sé si sean médicos, probablemente no, pero... No encontramos dos perfiles iguales. Por eso el ADN es también un método de identificación, ¿sí? Podemos hablar de probabilidad. Por ejemplo, si encontramos un rastro de sangre, le sacamos el perfil de ADN, lo comparamos con una persona, resulta que la probabilidad es baja. Podemos hablar de que es un pariente, que la línea viene del lado del padre o viene del lado de la madre, ¿sí? Pero los gemelos no tienen el mismo perfil genético, ¿sí? Y hay otro detalle con los gemelos. Tenemos tres tipos de identidades: la física, psíquica y biográfica. Sigamos con el ejemplo de los gemelos, estos que son idénticos. La identidad física. Físicamente son 2 gotas de agua. Pero vamos a hilar un poquito más fino. Un gemelo pesa 73 kilos, 200 gramos. El otro gemelo pesa 73 kilos, 220 gramos. La cantidad de materia que tiene cada uno es distinta. Hilando muy fino, es distinta esa cantidad. Físicamente son distintos. Resulta que uno en la barba tiene 100 pelitos, el otro tiene 110. Son distintos y así sucesivamente.
La identidad psíquica. Lo van a escuchar de las mamás de los gemelos, que es quien conoce más a los gemelos. No, sí, este es muy tranquilo. El otro igual, pero hace esta otra cosa que el otro no. Psíquicamente son distintos, porque uno es temperamental, el otro no. A uno le gusta el fútbol, al otro no. Va en cuestión de gustos también. Psíquicamente son distintos. No hay dos personas que piensen igual, que reaccionen igual, que tengan la misma percepción de algo. ¿Sí? Psíquicamente pasan a ser distintos. Y la identidad biográfica. La identidad biográfica habla de la vida de estos gemelos. Resulta que un día uno de los gemelos siempre hicieron lo mismo juntos. Un día el gemelo 1 decide ir a jugar al fútbol, el gemelo 2 decide andar en bicicleta. Biográficamente hicieron dos cosas distintas. La vida de esos gemelos fue distinta. Ahí tenemos una diferencia más. Por eso es que decimos que no hay dos personas iguales. ¿Sí? Por todos estos elementos que mostramos. Obviamente sí. Nosotros si no conocemos a dos gemelos, los vemos, decimos son idénticos. Y si uno no los conoce a fondo, podemos decir, sí, piensan igual, sienten igual y todo lo demás. Pero alguien que los conoce a fondo se da cuenta de esas diferencias. Vamos a ver la mamá. Ahora bien, vamos a volver un poco a lo que es el sistema dactiloscópico argentino que creó don Juan Bucetich. ¿Sí? Este sistema dactiloscópico... Perdí el borrador. Allá está. Sistema dactiloscópico argentino se dice que es un sistema déltico. ¿Por qué decimos que es un sistema déltico? Porque determinamos que se trata de un tipo fundamental u otro a través de la presencia o ausencia de deltas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué serían los deltas? Vamos a partir de la base. ¿Qué serían los deltas? Tenemos dos tipos de deltas. El delta negro, ¿sí? Que va a tener una cola o apéndice, un punto déltico en el centro, va a tener una rama ascendente y una rama descendente. Y después tenemos un delta blanco. Ese es el delta blanco, ¿sí? El que comúnmente buscamos es el negro. Uno vaya a buscar el delta negro. Entonces, ¿qué nos permite este sistema déltico? Recuerdan que al principio hablamos de 101 tipos fundamentales o 101 diseños distintos que creó Juan Bucetich, que determinó. Hoy trabajamos con 4. Menos mal que trabajamos con 4. ¿Sí? ¿Cuáles son esos diseños? Esos tipos fundamentales. Exactamente. Este es el arco, ¿no? ¿Qué característica tiene? No va a tener deltas. Ausencia de deltas. Tenemos ausencia de deltas, estamos hablando de un arco. Forma simplificada, tenemos la huella y las líneas pseudoparalelas. ¿Sí? En una ficha dactiloscópica, cuando fichamos a una persona y tenemos que determinar qué tipo fundamental tiene cada una de esas impresiones, tenemos que poner arriba y no podemos escribir presilla interna. Entonces utilizamos una identificación, en este caso, letras y números. En el caso del arco, cuando hablamos de que un pulgar tiene el tipo fundamental arco, le ponemos una letra A. Cuando hablamos de que el resto de los dígitos que no son pulgares tienen el tipo fundamental arco, les ponemos el número 1. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene en sus 10 dígitos el tipo fundamental arco, la ficha ¿cómo le va a quedar? Son 5 dedos. Los pulgares con letra. El resto de los dígitos, número. Ahora bien, ¿qué otro tipo fundamental tenemos?
Presilla interna. ¿Qué característica va a tener? Vamos a encontrar delta a la derecha del observador y vamos a ver que las líneas del lado opuesto al delta ingresan por el limbo izquierdo, por su lado izquierdo, dan la vuelta y vuelven a salir. ¿Sí? Entonces tenemos delta a la derecha del observador, las líneas entran y salen, entran y salen. ¿Sí? Cuando queremos identificar como presilla interna a un papilograma, le ponemos la I mayúscula para el pulgar, el número 2 para el resto de los dígitos. ¿Estamos? Después tenemos una presilla externa. Va a ser lo opuesto a la interna. Vamos a tener el delta del lado izquierdo, las líneas van a entrar y salir del lado derecho. Para identificarlo, la letra E en los pulgares y el número 3, resto de los dígitos. No, vos podés tener presilla interna o externa en cualquier dedo. Bueno, error. Porque vos tenés que determinar el tipo fundamental en la impresión. Porque si vos lo determinás en un papilograma natural, te queda al revés. Vos lo ves del lado derecho al delta y decís, ah, el lado derecho es una presilla interna. Cuando haces la impresión, te queda como externa. Tenés que mirar el papilograma artificial, tenés que hacer el fichaje y de ahí determinar tipo fundamental. En la mano, si lo miramos directamente, nos va a quedar al revés el tema de las presillas. ¿Sí? Y los tipos fundamentales pueden estar en cualquiera de los dedos. Cualquiera de los 4 en cualquiera de nuestros 10 dedos. Se hace dedo por dedo este procedimiento de determinar el tipo fundamental. El último, el verticilo. El verticilo va a tener uno más deltas a ambos lados y en el centro vamos a observar que las líneas están como arremolinadas, como circulares, ¿sí? Y la vamos a identificar con la B corta mayúscula y el número 4. Esos son los 4 tipos fundamentales. En cada uno de nuestros dedos podemos tener cualquiera de esos 4 tipos fundamentales. ¿Sí? Ahora bien, hablamos de un sistema déltico. Tenemos que encontrar el delta, la presencia o ausencia y la ubicación me va a decir qué tipo fundamental es. ¿Qué pasa si tengo una huella parcial y encuentro solamente esto? No todavía. No, porque los puntos característicos no me dicen qué tipo fundamental es. Puntos característicos se utilizan un poquito más adelante para un cotejo. ¿Cómo dijimos que eran el resto de las líneas que conforman los surcos de una presilla interna en este caso? Entran del lado izquierdo y salen del lado izquierdo. Y eso lo notamos acá. Entonces, ante la ausencia de delta, también podemos decir que es una presilla interna. Fíjense las líneas, cómo entran y salen para el lado izquierdo. Y lo mismo podemos decir de los otros tipos fundamentales. Si tenemos un verticilo, vamos a ver que ese poco de huella que tenemos, ese papilograma artificial que tenemos, están arremolinadas las líneas. En el arco están paralelas, pseudo paralelas, y acá entran y salen del lado derecho. Aún así podemos determinar un tipo fundamental. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en estos papilogramas? Vamos a encontrar el asa central, que es esa línea que vimos en la presilla externa e interna que entra y sale. Esa es el asa central. La línea axial es la que va dentro del asa central, ¿sí? La tendencia, muchas veces encontramos un arco que tiene un delta, ¿sí?
y tiende a ser una presilla interna. Esa es la tendencia. Vemos como un arco. De hecho, si vamos a el arco que les traje, fíjense que en este sector, acá, tiene el delta. Entonces tiende a ser una presilla interna. Ahí es donde hay que marcar el delta, hay que buscar el núcleo, hay que contar líneas y ver si es efectivamente un arco o una presilla interna. Lo mismo nos va a pasar entre la presilla externa y el verticilo. A eso lo denominamos tendencia. Lo identificamos si es arco presilla interna 1.2 o 1/2, si es presilla externa verticilo 3/4 o 3.4. Después hablamos de limbos y regiones. Los limbos son las partes que rodean a mi impresión, ¿sí? Lo de los costados. Y cuando hablamos de regiones, son las que yo voy a tener que determinar antes de hacer un cotejo. Voy a tener que dividir en regiones mi papilograma. En este caso, el método que se utilizó, por ejemplo, en este arco, trazamos un círculo en el centro, trazamos 2 líneas horizontales, 2 líneas verticales, no sigue ninguna regla, es a mano, a pulso, prolijo por supuesto. Y ahí ya tenemos la región nuclear derecha, región nuclear izquierda, región inferior, región superior, superior derecha, superior izquierda. Ahora, cuando tenemos una presilla, sea externa o interna, nos tenemos que valer del delta. Empezamos a marcar desde la cola o apéndice del delta. Esto no hay que seguir una línea, ¿sí? No hay que volverse loco siguiendo una línea o siguiendo un espacio. Cuando marcamos la cola o apéndice del delta, agarramos la rama ascendente, empezamos a subir. ¿Hacia dónde subimos? Tratando de seguir el diseño del centro. Ahí donde subimos, seguimos el diseño y bajamos. Es a ojo. De la misma forma que marcamos la rama inferior. De acá marcamos la rama inferior y salimos. En el verticilo tenemos 2 deltas, recuerden. Tenemos la cola o apéndice y acá tenemos la rama ascendente. Vamos a hacer que rodee todo el remolino que tenemos en el centro y que baje en la rama ascendente del delta de la izquierda. En la rama inferior, en la rama descendente, hacemos que baje rodeando por debajo el remolino y que suba a la rama descendente del delta izquierdo. Es a ojo. Una vez que marcamos esto, tenemos la región marginal, la región nuclear y la región basilar en el sector inferior. En el verticilo también. ¿Se entendió? Ahora bien, por ahí una compañera nombró los puntos característicos. Los puntos característicos son pequeñas particularidades que van a tener las crestas, pequeños diseños que a mí me van a poder determinar, me van a ayudar a determinar la identidad papiloscópica y después la identidad físico-humana de una persona. Es lo que voy a tener que buscar en una huella, porque hasta acá vimos de forma general. Ahora vamos a buscar identidad, vamos a hacer un cotejo. El primer punto que encontramos es, valga la redundancia, el punto. Se dice que es un poro. Está marcado el punto, ¿sí? Pero ojo, no es cualquier punto. Tenemos que tener en cuenta, no tiene que tener solución de continuidad. ¿Qué significa esto? Acá tengo mi huella. Si encuentro un punto en estas condiciones, está bárbaro. Tengo una línea por encima, otra línea por debajo, está bárbaro. Pero ¿qué pasa si yo tengo una línea acá? No lo puedo utilizar, porque se puede considerar como un error de entintado. Está exagerado el punto, es más chiquito el punto, pero se puede considerar un error de entintado.
¿sí? Entonces, no nos arriesguemos, no agarremos ese punto, busquemos otro. Tiene que estar solito. Acá no tiene que tener nada, ni del lado izquierdo, de ninguno de los dos lados. Después tenemos el islote. El islote es un poquito más grande que el punto, es un poquito más largo. De la misma forma que el punto, no tiene que tener solución de continuidad. Después tenemos la cortada. La cortada es todavía un poco más grande que el islote y tampoco tiene que tener solución de continuidad. La única diferencia entre estos tres es el tamaño. Claro, tenemos que encontrarlo acá. Sí, tenemos que encontrarlo ahí sin líneas a los costados. Obviamente, es un diseño simplificado. En una huella tenemos muchos puntos característicos, muchas líneas. Entonces es más tedioso buscar un punto que reúna estos requisitos. Acá está simplificado, ¿no? Pero lo ideal es encontrar sin solución de continuidad. Cuando hablamos del encierro, el encierro es una línea que se abre y se vuelve a cerrar. Este encierro puede o no estar intervenido. ¿Qué significa esto? Que puede o no tener algo en el medio. ¿Sí? Después encontramos la horquilla y la bifurcación. Es muy común confundirse la horquilla con la bifurcación. La horquilla viene esta línea y se topa con una curva. Es como la horquilla de la bicicleta. La bifurcación, por el contrario, viene la línea y de golpe se divide. Tiene un ángulo más agudo. Exactamente. La horquilla es más curva. La bifurcación es recta. Y por último tenemos... tenemos el empalme. El empalme es dos líneas paralelas que están unidas. Y el empalme, tenemos el extremo o terminación de línea, perdón, tenemos el diseño, va a salir desde el limbo y va a quedar ahí nomás. Y no tiene que tener solución de continuidad. ¿Sí? Va a quedar ahí en el medio. ¿Estamos? ¿Te estoy tapando acá? ¿Se entendió? Bien, están medios cansados ya, ¿no? Bueno, vamos a tratar de terminar rápido, así pasamos a la experimentación, que va a tener un poquito más de... se van a poder levantar y claro. Al momento de marcar estos puntos, de señalar estos puntos en un papilograma, es muy importante utilizar el método adecuado, la manera adecuada de señalarlo. No sé si lo van a distinguir. Bueno, en realidad lo que tiene un circulito, eso va en rojo. Es la manera correcta de señalar estos puntos característicos. El islote, por ejemplo, tengo el islote, hago un punto, hago otro punto, los uno y ahí saco hacia afuera el círculo para poner la referencia. Así con todos los puntos. Es necesario marcarlo de esta manera porque si no podemos dar lugar a confusión. Tengan en cuenta que no está solito, aislado el punto característico. Está rodeado de líneas, rodeado de otros puntos característicos y hay que ser claro a la hora de marcar. Ahora, hablamos de idoneidad de la huella. Cuando hay que hacer un cotejo necesitamos que las huellas que están en esta ficha, los papilogramas artificiales de esta ficha, tengan determinadas características. Tienen que cumplir con las condiciones suficientes de nitidez e integridad. Nitidez va a hacer referencia a la calidad de las impresiones. Tiene que ser legible. Eso que yo hice tiene que ser legible. No tiene que estar empastado, no tiene
no le tiene que faltar tinta. Si yo no hago la toma correctamente, después quien tenga que hacer un cotejo con esa huella se va a volver loco. Y hablamos de la integridad, ¿sí? Tratar de tener la mayor cantidad de huella posible. No quita que en lugar del hecho vayamos y levantemos una huella parcial, un pedacito de huella. Pero hay que tratar de que esté, de tener la mayor cantidad de superficie posible. Hablamos de similitud. Si yo tengo como material dubitado un papilograma del tipo arco, ¿con qué lo voy a cotejar? ¿Qué tipo fundamental necesito? Lugar del hecho, relevamos una huella del tipo arco. ¿Con qué la tengo que cotejar? ¿Con qué tipo fundamental? Con otro arco. Si tenemos un arco, el descarte. Tenemos un arco. Hay un sospechoso que tiene en los 10 dedos un verticilo. ¿Podemos cotejar con él? No nos va a servir. Del vamos sabemos que no se trata de esa persona. Entonces hay que descartarla. A eso se referencia con la similitud. Y después la cantidad suficiente de puntos característicos. ¿Cuántos puntos característicos necesitamos para determinar fehacientemente la identidad de una persona? ¿Quién da más? No, tanto no. 9 a 12. Ojo que dependiendo si es policía federal y demás, cambian los protocolos, cambian la cantidad de puntos. 9 a 12. Con 7 hay una probabilidad. Con 5 esa probabilidad disminuye drásticamente. Pero aún así se podría. Es una cuestión de probabilidad. Pero con 9 podemos asegurarnos. ¿Sí? ¿Y qué necesito? Luego de tener la ficha, el rastro que levantamos, pasamos a hacer el cotejo. En el cotejo vamos a utilizar tablas. En esas tablas, ¿qué vamos a buscar? La exacta coincidencia de ubicación, de situación y de dirección de los puntos característicos. Exacta coincidencia de ubicación habla del lugar preciso en el dactilograma en donde se encuentra ese punto. ¿Cómo sabemos qué lugar es? A través de las regiones. Como lo habíamos dividido, ponemos bifurcación, región nuclear, sector inferior derecho. Después hablamos de exacta coincidencia de situación. En la exacta coincidencia de situación, ahí es donde tenemos que contar líneas. Ahí tenemos que contar líneas. Habla de la distancia entre dos puntos, pero no es una distancia longitudinal o medida en centímetros o milímetros. Habla de una distancia en cuanto a un conteo de líneas. ¿Cómo vendría a ser? Yo tengo un punto acá. Acá tengo una bifurcación. Colocamos una reglita que me una este punto con esta bifurcación. No rayamos, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, se estila usar una lapicera que ya no sirva, se le pone una aguja en la punta y ahí se procede al conteo de líneas. Partimos del punto, que es mi punto 1. Acá es 1. Cada vez que la línea imaginaria de la regla cruza una línea, se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces digo que del punto 1 al punto 2 hay 9 líneas. ¿Sí? Tengo otro punto, otra bifurcación. Trazamos otra línea.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Del punto 1 al punto 3, 6 líneas. ¿Cómo sigue? Del punto 2 al punto 3, trazamos otra línea y vamos 1, 2, 3, 4, 5. Del punto 2 al punto 3 tenemos 5 líneas. Del punto 2 al 1 no lo hago porque lo hice acá arriba. Si tuviésemos 9 puntos, vamos del 1 al 2, 1 al 3, 1 al 4, 1 al 9. 2 al 3, 2 al 4, 2 al 9. Así sucesivamente.